algunas repercusiones de lo que ha dejado la asunción ayer de Javier Milei, el discurso de Javier Milei, planteando todo un panorama de la Argentina, un poco como para intentar justificar el ajuste que tiene pensado dar. Se esperaba que hoy fueran las primeras medidas. Bueno, finalmente salió Manuel Adorni, el vocero presidencial, y dijo que no va a haber hoy ningún tipo de medida. Solo tenemos a nuestro queridísimo Daniel Escandizo para poder analizar, economista, politólogo. Bueno, Daniel, un gran profesional, uno de los grandes profesionales que tiene Córdoba con respecto a esto, para que nos ayude a analizar un poco esta situación. Dani, querido, ¿cómo estás? Chelo Beloni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina, ¿cómo andás? Buen día chicos. Chelo, Germán, Ernestina, ¿cómo les va? Buen lunes, ¿cómo están? Yo la verdad esperaba algún tipo más de medida, Dani, para poder charlar contigo, y no hay mucho, no hubo mucho hoy. Vamos a tener que hablar de nuevo mañana, me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Pero bueno, de todas maneras hay algunos trazos. Yo también estuve escuchando al vocero presidencial que hacía su debut en esa función y bueno, no hubo demasiadas definiciones, solo manifestó que mañana daría una conferencia el ministro de Economía y ahí sería más específico con respecto a medidas en el corto plazo, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos trazos que sí podemos analizar, Chelo, ¿no? Sí, digo, me parece que el discurso de Milei ayer deja en claro y tira algunos trazos, principalmente sobre el análisis que hace de Argentina. Para algunos fue muy extremista y con algunos datos, no sé si falsos, pero por lo pronto exagerados. Bueno, hay datos reales y supuestos, ¿no? Proyecciones bajo supuestos. Todas las proyecciones se realizan sobre supuestos, ¿verdad? Y los supuestos surgen de la realidad inmediata, de datos históricos inmediatos y de lo que quien está proyectando supone que puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, como muchas veces hemos hablado contigo cuando hacemos proyección de escenario, lo que estamos haciendo es suponer que, dado los comportamientos de algunas variables, el impacto sobre otras sería tal. ¿Sí? Es una suposición basada en este razonamiento, ¿verdad? Entonces, la realidad, algún dato real es que la inflación sí se confirma, un dato de un 20% para diciembre, sí está viajando, como él dijo, a alrededor del 300% anual, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedería luego si otras variables se combinan y se llega a las cifras que dio? Ya ahí entramos en un terreno de proyección bajo supuesto, ¿verdad? No sería por el momento realidad. Hay que ver cómo... Es más, hasta entraríamos en el terreno de lo contrafactual, ¿verdad? Porque a lo mejor no se llega a esa instancia. ¿Sí? Yo me acuerdo que, Dani, planteabas en su momento tácticas y estrategia, entendiendo por táctica lo que es a corto plazo y entendiendo por estrategia lo que es a mediano plazo. ¿Pensás que Milei, o por lo menos el equipo de Milei, va a tener que hacer algunas medidas tácticas y otras estratégicas? Absolutamente. Mira, ahora se está exhibiendo la película Napoleón, ¿verdad? Que casualmente la fui a ver anoche y es considerado uno de los grandes estrategas militares de la historia, ¿verdad? El término estrategia, que hoy se aplica a muchísimos ámbitos, tanto público como privado, proviene del escenario militar. Mira, tratemos, como para que nos quede bien clarito, y vas a ver que no es difícil, tratemos imaginariamente, ¿no?, de armar una matriz. Una matriz es un cuadro que tiene en las filas y en las columnas distintos tipos de variables. Entonces, de su discurso se desprenden, o por lo menos yo trato de analizarlo bajo tres perspectivas o tres acciones concretas, algunas de corto plazo y otras más de mediano plazo. A su vez, estas acciones derivan en impactos de corto y de largo plazo. Veamos cuáles serían esas tres grandes acciones. Uno, atacar los desequilibrios de las cuentas públicas, es decir, el déficit fiscal. ¿Sí? Eso lo anunció, muchas veces lo anunció en su campaña, lo dijo ahora, lo reafirma cuando habla del ajuste de los gastos del sector público. ¿Sí?
Segundo, el régimen cambiario. Aquí vamos a tener que esperar a las definiciones del ministro de Economía mañana, pero evidentemente va a haber una reconfiguración del mercado cambiario, del régimen cambiario que actualmente impera en Argentina. Estos dos puntos son tácticos, corto plazo, buscando impacto en el corto plazo y también mediano y largo plazo. Y luego, a través de esta ley ómnibus que se enviaría al Congreso, no está claro si de una sola vez o en varios tramos o en varias partes, lo que estaría vinculado a la reforma del Estado, a desregulaciones muy amplio, apuntando más a largo plazo. Ahora, veamos el impacto de estas tres acciones concretas o de estas tres políticas concretas. Hay impacto de corto y de mediano y largo plazo. Claro. ¿Qué se busca en el mediano y largo plazo? Sí, me querías decir algo. No, simple esto de las medidas corto y largo, mediano. Digo, corto, mediano y largo. Me parece que hay algunas cuestiones que nos preocupan, que preocupan a determinadas, que nos preocupan, que por ejemplo es la inflación, la escalada de precios y estos primeros tiempos, que yo no sé si el gobierno de Milei es como el punto principal que le preocupa, ¿no? Ahí vamos. Definamos, bueno, déficit fiscal, régimen cambiario, reforma del Estado. Impacto que se busca, mediano, largo plazo. Él habla 18, 24 meses, aunque esperaría comenzar a ver resultados este año, ¿verdad? Porque tiene que mostrar resultados. Él mismo se autodefine bilardista, es decir, busco resultados. Está diciendo, júzguenme por los resultados. ¿Qué buscaría en ese mediano y largo plazo? Bueno, a través de la corrección de los desequilibrios de las cuentas públicas, dejar de emitir, ajustar tarifas, evidentemente, eso lo ha dicho a través de eliminación de subsidios. Allí lo que busco es disciplina fiscal y caída de la inflación motivada por la emisión monetaria. Junto con eso, reducción del costo argentino, ¿vía qué? Baja de las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, nos vamos siguiendo el caminito. Bajo de las tasas de interés, baja el riesgo argentino, estímulo para la inversión. Si hay inversión, lo que se busca es impulsar el crecimiento y a través de un régimen cambiario competitivo aumentar las exportaciones. Entonces, ese sería el impacto de mediano y largo plazo. Hasta ahí todo positivo. Vamos al impacto de corto plazo, que ahí viene lo negativo. ¿Te parece? A ver. Bueno, ¿qué sucede en el corto plazo? Déficit fiscal, ajuste de los gastos del Estado, del sector público. Lo primero que va a impactar es en la caída en la actividad económica. ¿Por qué? Porque el gasto público es una de las 4 variables que configura la actividad económica, justo con la inversión de las empresas privadas, el consumo de las familias y las exportaciones. Entonces, cuando se retrae, se contrae el gasto público, sobre todo desde la obra pública, como lo manifestó, transferencias a las provincias, etcétera, lo que va a existir es una caída del nivel de actividad. ¿Cómo va a desregular? No hay control de precios, se espera un aumento del proceso inflacionario. 3 meses que siguen, que nos están siguiendo, vamos a tener alta inflación. ¿Eso a qué conduce? Caída del salario real, veamos. Caída de la actividad económica, alta inflación, caída del salario real y por la caída de la actividad económica, caída del empleo, ¿sí? Caída del salario real, no solamente por la inflación, sino también por la quita de subsidios a las tarifas públicas. Entonces, tenemos una combinación en el corto plazo de efectos negativos. Eso, lamentablemente, se va a traducir en aumento de la pobreza y la indigencia. Entonces, como bien lo definiste, creo que hay una estrategia que apunta a un impacto positivo, mediano, largo plazo. Definamos cuál es mediano, largo plazo. Él habla de 18 o 24 meses, pero querría mostrar resultados, entiendo yo, en el segundo semestre de 2024. Y hay un escenario táctico de impacto negativo, evidentemente, en la población, en las empresas y en general en la actividad económica del país.
Perfecta mirada, Dani, desde la economía. Ahora, también hay que ver si no solo Milei, sino cualquier presidente en la Argentina actual puede resistir ese tiempo sin tener un problema mayúsculo, ¿no? Desde el punto de vista de la espalda política. Bueno, claramente, Germán, si vos tenés ese impacto negativo que te digo en el corto, que hasta él mismo lo asume en su discurso, es previsible un aumento de la conflictividad social. ¿Verdad? Fíjate vos que él cambia un poco su mensaje. Primero hablaba de un ajuste que lo pagaría la casta política, y ayer ya hizo referencia a un ajuste del sector público, ¿no? Mucho más amplio, ¿sí? Entonces, y él reconoce, dice, es el último maltrato. Entonces le está diciendo a los argentinos que los próximos 6 meses, al menos, aunque no es bien claro en el periodo, en el horizonte, las variables económicas y sociales, reitero, nosotros siempre que hemos dialogado, hemos incorporado las variables sociales, se van a deteriorar, se van a deteriorar. ¿Sí? Él habla mucho, hace referencia de nuevo a la estanflación, este término que surgió como novedoso, pero ya tiene larga historia. Esto implica caída de la actividad económica con inflación. Para la gente, para que nosotros como familias, como consumidores o como quienes estamos gestionando pequeña y mediana empresa o proyectos, evidentemente la actividad económica va a caer, las familias se van a ajustar, los ingresos van a caer, y esto implica caída del empleo, del salario real, aumento de la pobreza. Pero estoy repitiendo lo que él manifestó. Lo que busca en el mediano y largo plazo es la recuperación de la economía a través de estos impactos que vimos al principio, ¿verdad? La conflictividad social, lo más probable es que aumente, lo más probable. Y el tema es buscar los consensos políticos. Yo creo que ese es un dato absolutamente clave. Digo, el Fondo Monetario que planteó un plan para reducir la inflación confiable y con respaldo político. Bueno, estas son las incógnitas que se abren a partir de esta semana, ¿verdad? Dani, cuando uno habla de esta inflación, lo primero que hace es recordar el Rodrigazo. Sí. Con Germán hace aproximadamente 2 meses, más o menos, Germán, 3 meses, hicimos un recuerdo de lo que... Diciendo de que el plan de Massa nos llevaba a eso. De que el plan de Massa nos llevaba a un Rodrigazo, ¿te acuerdas? Sí. De Celestino Rodrigo. De lo que fue aquel ministro de Economía, Celestino Rodrigo. ¿Qué diferencia hay estructuralmente y como Argentina de lo que sucedía en aquella época cuando se dio el Rodrigazo y esta en la que estamos viviendo ahora? Hay diferencias estructurales muy importantes. Primero, hay casi 50 años de diferencia, ¿verdad? Estamos hablando de 1975, 2024. Estamos hablando de 50 años de diferencia. Imaginemos el mundo 50 años atrás, ¿no? Imaginemos el mundo 50 años atrás, ¿sí? A ver, hay datos claves que surgen que marcan diferencias sustanciales. Primero, los niveles de pobreza y indigencia eran mucho más bajos. Eran mucho más del bajos. 4 y el 5%, ¿no? Y otra cosa importante, pero muy importante para recalcar diferencias, chicos, Argentina en 1975 venía de un crecimiento constante que nunca tuvo luego durante, si uno analiza todo lo que es el siglo XX, el siglo pasado, un crecimiento constante del PBI entre 1963 y 1974, 11 años de crecimiento. Todo lo contrario a lo que tenemos ahora. Nosotros venimos en caída de 2010. En realidad venimos en un serrucho, ¿verdad? Crecíamos los años impares de 2010 y caíamos los años pares. En los años impares coinciden con los años electorales. Ese comportamiento se corta en 2019, cuando es un año electoral y también caemos. Y después la pandemia, que nos lleva a caer bruscamente en 2020. Y 2023, que también es un año electoral, vamos a terminar con caída. Entonces, si comparamos 2010 con 2023, el PBI por habitante, es decir, el ingreso promedio por ciudadano, por habitante,
ha caído. Argentina en 1974 había sido precedida por 11 años de crecimiento, con niveles de pobreza e indigencia muy inferiores, estaban en orden del 10-12%. Entonces, fíjense la diferencia estructural que existía. Otra cosa muy importante para ese momento, el nivel de endeudamiento de la deuda pública del Estado era muchísimo más baja que la que tenemos ahora. Entonces, estamos hoy en condiciones, diría, mucho más complejas desde lo económico, no desde lo político. Recordemos los 70 años totalmente convulsionados, ¿verdad? Estoy hablando desde lo estrictamente económico. El nivel de endeudamiento del Estado era muchísimo menor en relación al PBI a lo que tenemos hoy. Milei en su discurso de ayer hace referencia a un enorme déficit fiscal, producto en gran parte de la deuda que tiene el Banco Central con el sistema financiero. Eso pasaría al Tesoro y haría más difícil por allí corregir las distorsiones fiscales. Pero hay muchísimas diferencias estructurales, más allá de cuestiones técnicas, que en 50 años obviamente tenemos marcadas asimetrías, diferencias estructurales en cuanto a los gastos sociales y productivos de Argentina era muy diferente y el nivel de endeudamiento del Estado era mucho menor. A mí me parece que la gran preocupación de todos es cómo se encara un ajuste con una modalidad de shock, ¿no? O sea, una modalidad fuerte, un impacto fuerte en una situación de una inflación creciente y con los niveles de deterioro de las principales variables sociales, llámese pobreza e indigencia, excepto el desempleo, que está en niveles relativamente bajos, un 6%, pero en gran parte esto se debe al empleo precario, es decir, con sueldos por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Pero las diferencias en líneas generales son estas con respecto a ese momento. Pero la situación es más grave, pero de lo que se está hablando son medidas bastante parecidas, ¿no? Porque si el Rodrigazo tuvo un aumento del dólar del 100%, y acá estábamos hablando ahora de que pase de 400 a 800 el oficial, ahí tendríamos alguna semejanza. Lo mismo podría estar pasando con las tarifas públicas, ¿no? Claro, las tarifas, el dólar, la devaluación, más la pobreza, y súmale a la liberación de precios, que es lo que hizo en su momento Celestino Rodrigo, estamos muy parecidos, ¿no? Absolutamente en cuanto a medidas y lo que puede resultar cuando analizamos las variables individuales, pero a nivel de análisis de la estructura económica y social de Argentina con respecto a 50 años, evidentemente el escenario actual en cuanto a esas variables es mucho peor. Vuelvo a decir, 75 veníamos de 11 años de crecimiento constante, la pobreza mucho más baja, la indigencia prácticamente no existía y el nivel de deuda del Estado era muchísimo menor con relación al PBI. Recordemos que la explosión de endeudamiento se produce durante la dictadura militar, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando analizamos impacto, cuando analizamos resultados de determinadas medidas, sí, ¿qué se busca? Al devaluar, acá, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué nivel o qué intensidad de la estructura de precios, tanto de productos o servicios en la Argentina, está atado al dólar oficial y cuáles siguen como referencia los dólares paralelos o los dólares financieros? En general, y esto podemos citar varios estudios, los precios están más vinculados al tipo de cambio oficial o al tipo de cambio de comercio exterior. Habría que ver si a la devaluación le sumo desregulación. Desregulación sería ausencia de controles de precio. ¿Cuál es el traslado a los precios de este proceso de devaluación, verdad? Entonces, en la medida que ese traslado sea cada vez más alto, la inflación es mayor y después seguimos el caminito. Más inflación, deterioro del salario real, caída de la actividad económica, caída del empleo y volvemos, ¿no? Entonces, el escenario táctico corto plazo es tremendamente complejo a la luz de las medidas que al menos se están avisorando, ¿no? Es tremendamente complejo. ¿Y las familias qué van a hacer y las empresas?
En definitiva, la figura de la motosierra, que un poco salía ayer como canto de la gente que estaba allí en la Plaza de los Dos Congresos, y comenzará a ajustarse. Es decir, evito este gasto, dejo esta plataforma de streaming, no me voy de vacaciones, no consumo. Lo mismo las empresas. ¿Y eso qué implica? Caída de la actividad económica. Eso es lo que va a suceder en el corto plazo. Se busca impactar en el mediano y largo plazo. Esa es la estrategia. Bajar el riesgo argentino, bajar el costo financiero, estimular la inversión y las exportaciones y de ahí crecer. Apoyo la cosecha, que va a ser una muy buena cosecha comparada al año pasado. Se suponen unos 13.000 millones de dólares extra que pueden ingresar. Y otra cosa importante, la disminución de las importaciones de gas por la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, ¿verdad? Entonces, eso ahí son paliativos para este primer semestre, ¿sí? Dani, te mando un abrazo grande, como siempre, muy claro. Gracias por siempre plantearnos y que Bueno, espero no haber hecho un embrollo. Creo que no, clarísimo. Es clarito, ¿no? Clarísimo todo. Dani, te mando un abrazo grande, como siempre. Abrazo para ustedes y seguimos cuando tengamos las medidas más concretas. Seguramente. Dani Descandizo con nosotros.